Sí, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí con el profesor licenciado en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales que nos viene a hablar un poco sobre la tala de árboles, pero nosotros le vamos a hacer sobre esta conversación unas breves preguntas. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, ¿por qué se talan los árboles? Los árboles se talan sobre todo por las grandes industrias y las grandes multinacionales que ven la necesidad de ampliar su mercado en industrias como la palma de cera, la ganadería, las grandes hidroeléctricas, la industria minera, la industria de maderas, la industria del petróleo. Profesor, ¿esta madera sí dejará, pues sí deja buen dinero o cómo lo ve usted? ¿Es madera ilegal o...? Es indudable que las ganancias deben ser muy grandes para los monopolios de estas industrias y recordemos que muchas lo hacen ilegalmente. ¿En dónde? En sobre todo las selvas y zonas protegidas como parques naturales. Listo, entonces profesor, le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Dónde se talan los árboles? En grandes selvas y grandes bosques básicamente. Buenas tardes, profesor Jairo. Le voy a hacer dos preguntas. ¿Por qué hay madera ilegal? Bueno, a ver, madera legal, es simplemente te refieres a que hay lugares donde está prohibido talar árboles, precisamente porque son zonas protegidas, como los parques naturales. En esos sitios no se puede explotar ningún tipo de madera. Siguiente pregunta. ¿Por qué causas tiene la tala de árboles? El aprovechamiento de los recursos, simplemente que no se hacen estudios de impacto ambiental acerca de esta industria y muchos políticos permiten que se desarrolle en cualquier lugar sin tener en cuenta quiénes viven allí, cuáles serían sus ventajas, desventajas, etcétera. Profe, y para terminar, ¿por qué los árboles, pues las personas, por qué talan más que todo los árboles como en los bosques y así sitios húmedos? Debe ser por la calidad de la madera y su gran utilidad. Pero recuerden que hay una pregunta más básica aún y es las consecuencias de talar grandes bosques, grandes selvas. Por ejemplo, hace algunos años se decía que en la selva amazónica en un solo día se talaban zonas comparables con 2 estadios de fútbol diariamente. Esto ha repercutido en el cambio climático. El, también ha repercutido en la pérdida de biodiversidad en grandes ecosistemas. Y eso es lo fundamental de las consecuencias de la tala de árboles. Ah, listo, profesor. Ya con esto hemos tenido una enseñanza más para nosotros. Listo, muchísimas gracias, profesor. Con gusto, Listo. Muchísimas gracias, con profesor. gusto.